Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado de hoy, Fernando Castro, catedrático de Historia del Arte, en este caso por la Universidad de La Laguna, y también ha escrito un libro, bueno, varios libros, pero relacionados con César Manrique, y uno se le considera también como el biógrafo también de César Manrique, que hoy ha venido a la isla de Lanzarote a visitar precisamente una exposición que se está desarrollando en el almacén. Don Fernando Castro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Y cuánto tiempo sin verlo? Sí, sí. La verdad, ¿eh? Sí. Porque hay que decir que yo a Fernando, yo creo que te conocí cuando una vez con César, en el almacén, hace ya muchos años. Bueno, me lo presentaste, ¿no? O él te presentó a ti. Bueno, Fernando, antes de nada, ¿usted conoció a César Manrique desde qué año lo conocía? Desde mediados de los 70, ¿no? O sea, yo... Sí, ya había llegado de Nueva York, ¿no? Ya había llegado. Yo no conocí el momento de inauguración del almacén, aunque visité el almacén después y el bar Pablo Picasso. Sí. Y luego sí estuve muy implicado con él porque escribí textos sobre él y estuve presente en la reinauguración del almacén. En la conferencia de esa reinauguración la di yo. Sí, sí. Y bueno, estaban todas las autoridades políticas, estaba ya en el periodo de la democracia, y a partir de ahí fui un crítico que apoyó su obra, la defendió. Sí, porque César siempre tuvo cierta controversia entre al menos la intelectualidad canaria, ¿no? Sí, él tuvo dos dificultades que vencer siempre, ¿no? La primera venía de la etapa de Madrid. Él en el periodo de la dictadura no se sumó a un grupo de artistas que planteaban un arte comprometido con la oposición y en defensa de las libertades abolidas por la dictadura, de la República y todo eso. De modo que él siempre invocó la libertad creativa, se declaraba siempre apolítico, pero ese sector de artistas de izquierda siempre le guardó digamos cierto rencor por eso. Cierto rencor, sí. Y ese rencor afloró cuando se celebró la exposición inaugural del Castillo de San José. Sí, ahí hubo el famoso manifiesto, manifiesto, de un incidente, ¿no? Sí, historia de un incidente, sí, aquella fue... Un manifiesto, ¿no?, que se hizo en contra hace poco el MIAC hizo una exposición sobre, se llamaba La historia de un incidente, recogiendo ese hecho, ¿no?, que fue en el 76, que fue una especie de certamen internacional que hizo César, y aparecieron, bueno, muchos de los sí, porque decía en aquel entonces lo que dice es que estaba un poco patrocinado por el movimiento, claro, que en aquel entonces era el partido. Había venido la directora general de Cultura. Bueno, incluso. Sí, sí. La Secretaría Nacional del Movimiento dio una subvención, pero el Cabildo también dio una subvención mayor todavía. Y no se fijaban nada más que en la subvención que había dado la Secretaría Nacional del Movimiento. Entonces César Manrique reaccionó diciendo que en defensa de Lanzarote él se casaba hasta con el diablo. O sea, esa frase quedó grabada en la memoria de mucha gente, pero un sector de esos artistas que habían sido invitados y que se portaron con una gran deslealtad con él, muy desleales, porque hubo una revuelta, ahí participó también el periódico El País, porque Santiago Amón era el crítico del periódico El País que organizó la revuelta, el movimiento, sí, contra César y tal, y él se defendió. Él objetivamente creía que era un bien para la isla. Y si el dinero venía de la Secretaría Nacional del Movimiento o de cualquier otra institución, le daba igual. Y de hecho ha sido un bien para esta isla, ¿no? Claro que sí. Y posiblemente también se mezclaba también, que no a lo mejor muy directamente con este caso concreto, el hecho de que, al menos yo lo viví cuando empecé como joven periodista, y veía como cierta... como que a César Manrique no se le quería dar el mérito como pintor que tenía, dentro de cuando está considerado uno de los mejores del arte abstracto de España del siglo XX, ¿no? Fue uno de los primeros pintores abstractos españoles. Él sintió como un agravio grande que le dolió muchísimo el que no hubiera podido incorporarse al grupo El Paso.
en el que estaba su amigo Millares, que Millares Millares. pasó la infancia aquí en Lanzarote, varios Bueno, años. y César lo admiraba a Millares. Sí, hasta que se pelearon y tal. Los artistas se pelean mucho también. Bueno, aquí en Canarias. Pero lo cierto es que él no podía formar parte del Grupo El Paso, porque el Grupo El Paso formaba parte también de esa orientación política del arte español de posguerra, y él se había declarado apolítico y por lo tanto... Y eso nunca lo aceptaron. Él no lo aceptó. Bueno, hay otra enemistad importante, otro sector que se enemistó con él de una forma muy fuerte, que son los arquitectos racionalistas. O sea, por razones de competencia profesional y porque hacía una obra de carácter orgánica que no tenía nada que ver con el legado de Le Corbusier, con el racionalismo, con la geometría, una obra orgánica. Y hasta hace poco hubo una enemistad manifiesta de ese sector de arquitectos. Y envidia. Porque no era arquitecto a lo mejor, ¿no? Menos uno de los grandes arquitectos españoles que era muy amigo de él, Fernando Higueras. Ahora es cuando se ha sabido, porque en Madrid han reconocido la obra de Higueras. Higueras amaba profundamente la figura de César Manrique, su obra, y cuando se produce la muerte de él, en la capilla fúnebre en el hospital al que yo estuve presente, entró Higueras, que venía del aeropuerto gritando, Dios no existe. Ese arquitecto que ahora mismo todo el mundo se arrodilla en Madrid diciendo que es uno de los grandes arquitectos del siglo XX en España, siempre defendió a César, siempre. En efecto. Como arquitecto, no con ese eufemismo de decir obra espacial, paisajismo, que yo también lo utilizo, ¿no? Porque se ha convertido en una convención. No, es arquitectura. Y punto. La historia de este país después de la muerte de Franco e incluso antes, ¿no? El tema de ser artista, ser un buen escritor, es casi necesario ser de izquierda. Sí. Vamos a ver, hay casos que no, pero la gran mayoría, es decir, la izquierda tiene hace muy buena publicidad. Una especie de autoridad moral. Y que quiero decir que hace muy bien, porque hay muy buenos artistas que dicen claramente que son de izquierdas, no como César, que como bien dice usted, Fernando, pues se declaraba político. Pero yo tengo la sensación, se lo digo como lanzaroteño y viendo lo que estamos viendo ahora, que desde la propia Fundación César Manrique quieren enseñarnos algo que no es real. Es decir, que César Manrique era un hombre muy de izquierda y que, bueno, que no tiene que ver, al menos sus ideas eran muy de izquierda, pero claro, eso es frivolizar un poco, porque tú puedes ser de derecha y tener unas ideas fantásticas y de izquierda también tenerlas, pero la sensación que se está intentando trasladar al ciudadano es que César tiene que ser, le están forzando a ser de izquierda. ¿Por qué es así, Fernando? Bueno, en primer lugar es falso. Él se declaraba apolítico, ¿no? Vamos a decir. Pero nunca fue un hombre de izquierda. Y la ideología comunista, el igualitarismo comunista, no lo compartía. Era un individualista y un vitalista. Y en un régimen comunista lo hubiera pasado muy mal. Y todo lo hizo en relación con el poder político. A él el poder del franquismo lo apoyó abiertamente, desde Fraga Iribarne, Blas Pérez, que era el ministro canario que tenía, que era Palmero y que era un ministro de Interior de Franco, García Escámez, que fue como un virrey en Canarias, fue el que le dio la beca para estudiar. El delegado gobierno de Canarias. Claro. Entonces, era así, o sea, era ciertamente así. Y luego, cuando su amigo Pepín Ramírez lo apoya desde el Cabildo, alguien tendría que decir de una vez por todas que un presidente del Cabildo en el franquismo significaba una autoridad política. Porque si tú eras profesor, podías hacer como algunos artistas que yo conocí, que eran republicanos, que decían, juro los principios del movimiento por imperativo legal. Pero es un presidente del Cabildo no lo podía hacer. O sea, era un cargo político. Y bueno, es cierto que Pepín Ramírez después se convierte en un senador del socialista, PSOE. en parte porque César Manrique habló con Jerónimo Saavedra para que se convirtiera en senador por el Partido Socialista. Sí, pero lo cierto es que eso es así, o sea, es el poder político. Él siempre estuvo relacionado con el poder político. En la época franquista que vivió, después también. Pero la segunda parte de la pregunta de Sergio, ¿por qué cree que la Fundación está empeñada un poco en darle este matiz por la orientación política de quienes dirigen la Fundación? Lo voy a decir claramente. No es legítimo dirigir una fundación, por mucho que sea fruto de una herencia,
dirigir una fundación en contra de los principios y el espíritu del artista a quien va destinada la labor cultural, o debería ir destinada esa labor cultural. O sea, no se puede plantear eso. Yo pongo siempre el ejemplo de, por ejemplo, un artista francés que fue comunista, ¿no? Que era Fernand Léger, un artista magnífico, ¿no? Imagínense ustedes, Fernand Léger nombra una fundación y al frente hay fascistas que, contra los que Fernand Léger, como comunista que era, luchó siempre. Pues a la inversa es lo que está ocurriendo aquí. Están convirtiendo, la fundación está convirtiendo la figura de César en un ariete para la lucha política. Eso se llama manipulación. Manipulación, no tiene otro nombre. Ahora bien, César Manrique hizo una gran labor en contra de la destrucción de la naturaleza, denunciando a los especuladores inmobiliarios. Todo eso es cierto, claro que es cierto, pero de cualquier color político. Atacaba a cualquier político que cometiera un atentado contra la naturaleza. Yo visité, porque él me lo pidió, al alcalde Espino, no me acuerdo el nombre. José María Espino, del Partido Socialista, porque él quería que yo estuviera presente como historiador de su obra y como biógrafo, de la reprimenda que le iba a lanzar a José María Espino, porque había un proyecto de trazar una vía de tráfico rápido por delante del Puente de las Bolas que destruía ese monumento y el Castillo de San Gabriel. Sí, aunque después... Y también visité al alcalde del Puerto de la Cruz, que era franquista, porque a él le parecía lamentable lo que estaba ocurriendo con el lago Martián. Me dice, Fernando, quiero que seas testigo. Le importaba muy poco el color político. Y eso es... muchos de los que estamos aquí conocemos reprimendas a alcalde en aquel entonces, por ejemplo, con Honorio García Bravo, que mantenía una gran amistad, sí, pero después, cuando le tenía que cantar las 40, se las cantaba. O a Dimas, ¿no? O a Dimas también. Bueno, con Dimas mantuvo realmente una relación de amor-odio, ¿no? Durante mucho tiempo. Pues lo que acaba de decir usted, Fernando, yo creo que probablemente es algo que hemos estado compartiendo, debatiendo estos días aquí, porque precisamente a muchos nos sorprende que la propia fundación intente decir que se está politizando, se está utilizando la figura de César dentro de este marco electoral en el que estamos metidos, esta campaña, y está pidiendo que no se politice cuando realmente estamos viendo que es la propia fundación la que está pecando de eso. Es decir, el otro día veíamos una foto en la que estaba con toda la plana mayor del Partido Socialista en el CAM, en la inauguración de su exposición. Y bueno, y aquí ahora va a estar con el PSOE mañana, cuando le den hijo predilecto. Entonces, claro, eso no... Y resulta que es que los que estamos equivocados somos los que pensamos que la fundación está haciendo política. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que una obra de César Manrique recibió el premio Escarpa de Paisaje, concedido por la Fundación Benetton, uno de las grandes condecoraciones a la obra de un paisajista. Yo estuve presente en el Teatro de Treviso con toda la familia Benetton aplaudiendo y defendiendo. Bueno, estaba prevista, en realidad hay que decir una cosa, ese premio, estas cosas no se saben, las quiero contar porque yo fui testigo. Ese premio se le concedía a una obra de César y al paisaje anónimo de la Geria. Los italianos lo llamaban el jardín cultivado. Estaba previsto que hubiera una representación política, porque claro, por el jardín de cactus estaba prevista la presencia de alguien relacionado con la dirección. Y por parte de la isla tenía que ser o bien el presidente del gobierno de Canarias o bien el presidente del Cabildo. Bueno, cuando se sabe esto, la fundación envía una carta diciendo que declinan la invitación de ir a recoger el premio. Y la carta decía lo siguiente: declinamos dicha invitación como una protesta por la ley del suelo. Luigi Latini, director de la Fundación, catedrático de la Universidad de Florencia, me dijo: Fernando, ¿qué es la ley del suelo? Hasta este grado de sectarismo ridículo puede llegar la Fundación en estos momentos. Efectivamente, en aquel momento la Fundación toma una decisión que me pareció maravillosa, que presente
la parte del jardín de cactus, el jardinero jefe. Dio un discurso maravilloso, el teatro se vino abajo y era algo que a él le hubiera gustado muchísimo, que un colaborador suyo hubiera dado un discurso en medio del público de la ciudad de Treviso. Pero son cosas que no... ¿Y qué le parece, un poco abundando en lo que ha dicho la pregunta de Valentín, el hecho de que le parezca a la Fundación que no se debe celebrar por parte del Cabildo de Lanzarote, que bueno, quiera o no quiera, pues tiene una relación, es que yo creo que casi de matrimonio, ¿no?, con César Manrique, que no celebra el centenario porque coincide con fechas electorales? Bueno, a mí me parece que esto es una mezquindad, no tiene otro nombre que una mezquindad. O sea, todos deberíamos estar de acuerdo en que distintas instituciones colaboren en el homenaje a César Manrique. El argumento que utilizan es que tenía que haber habido consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Pero dónde se ha visto esto? O sea, el presidente del Cabildo, si tiene mayoría, puede acometer un proyecto de esta naturaleza. El hecho de que haya consenso o no, no es una razón suficiente para desmarcarse de un proyecto así. Me consta que se le invitó a la Fundación a que hubiera un programa conjunto. Se negaron, porque consideran que el color político de esa institución no se corresponde con la propia ideología de quienes dirigen la institución. Y eso, pues al final, yo creo que no va a traer consecuencias, porque vivimos en un mundo libre y hay iniciativas libres destinadas al fin último de todo esto, que es enaltecer la figura de César. La Fundación irá con su propio programa y espero que le salga muy bien a la Fundación. Que suele hacer las cosas muy bien, hay que reconocer que sí, este tipo de cosas. Hombre, yo he defendido. Yo lo que quiero decir, no, lo digo porque usted está siendo muy crítico con la Fundación y hay mucha gente que coincide con lo que usted está diciendo, pero es verdad que usted fue miembro de la Fundación hasta hace muy poco, ¿no? ¿Fue miembro asesor o, sí, o no sé si fue patrono también? No, fui miembro asesor nombrado por César. Por César. Y cesado por la Fundación. Me cesaron hace un año, me parece. 2017 creo, ¿no? Sí, 2017 me cesaron. ¿Y por qué? Porque yo en los consejos manifestaba mi discrepancia con esa línea política en la que se estaba dando la idea de que lo único interesante en César era su actividad como activista político, su dimensión como activista político. Esa faceta es importante, pero no es la única. Y si pudo realizar una gran labor como activista político era por su carisma y por la obra realizada como artista. No se puede repetir por ahí un mantra que repite continuamente la dirección de la Fundación, es que César es importante desde el momento que deja el pincel y coge el megáfono. Desde el momento que salta, como dijo uno de los miembros de la Fundación en un debate en el que yo estuve presente, en el momento en que salta de la estética a la ética. Es que abandonó la estética en algún momento, era un esteta. Y gracias a que era un esteta, transformó la isla de Lanzarote. Igual que su gran referente había sido Néstor de la Torre, que era un esteta, que es el padre de la teoría del turismo en Canarias. Y él estaba vinculado a ese proyecto desde la estética. No hay contradicción entre ética y estética. Siempre estuvo en la ética, siempre. ¿Y César siempre apostó o no apostó? Porque vamos, yo desde mi punto de vista y por lo que lo conocí y lo que hablé con él, pues me parece que fue un hombre que apostó siempre para que Lanzarote precisamente saliera de la miseria en la que estaba a través del turismo, ¿no? Claro. Es verdad que con un turismo, no hay que engañarnos, él hablaba de un turismo distinto porque él nunca... Vamos, él no tenía ni dimensión urbanística de cómo se podía luego lo que desarrollar la industria turística. A él le hubiera gustado un turismo de calidad, pero es que eso, al final, cuando cambia la dimensión económica, la escala económica de la isla, y cambia también la escala demográfica, y es muy difícil controlarlo. Él toda la obra la hizo gracias a un modelo de economía dirigida, centralizada, a través del Cabildo, cuando el peso económico del Cabildo era muy superior al del sector privado. Desde el momento que entra el sector privado ya no hay manera de controlar eso. Entonces se convierte en un profeta airado. César, perdón, Fernando, yo no sé si César Manrique tenía previsto llegar a los 100 años o no, dado su... Podía haberlo llegado, porque yo que lo vi hasta el último minuto, muy fuerte. Estaba fuertísimo. Sí, estaba fuerte, la verdad que sí. Pero, ¿cómo cree que...? Bueno, casi nadie llega a los 100 años, ¿no? Pero bueno, ¿cómo cree que le hubiese gustado que le celebraran esos 100 años? ¿Cómo hubiese sido? ¿Qué hubiese pedido él, no? Sin esta discordia, pues la palabra, ¿no? O sea, es una pena que haya una discordia en este escenario. Porque además, lo que no puede hacer la Fundación es quitarle autoridad a la máxima autoridad de la isla, que es la que confiere
las urnas. El representante político de las islas es de un color o de otro, pero tú no puedes convertirte en un contrapoder. Y eso tiene un coste. Ahora, si lo quieren asumir, que lo hagan, pero yo voy a defender siempre la figura de César Manrique en todas sus dimensiones. No solamente la actividad política, que es la única que les interesa a ellos. Y es que además dice, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Lo que pasa es que la Fundación traslada como que la responsabilidad de lo que está pasando y que ahora mismo, que yo lo comentaba el otro día, fuera de Lanzarote, nadie, en las islas nadie entiende cómo es posible que en el centenario de César, el Cabildo de Lanzarote y la Fundación estén cada uno por su lado en una batalla política que la Fundación dice que es del Cabildo, pero es que nadie entiende cómo va el Cabildo, ningún grupo político del Cabildo pretender celebrar un centenario sin la Fundación César Manrique. Eso no lo entiende nadie. Ahora, lo que sí se entiende es que la Fundación César Manrique diga, ustedes no, porque no son del color político que a mí me gusta, que es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado, efectivamente. Es difícil de comprender, pero eso al final va a tener un precio, porque hay que explicarlo. Hay que explicarlo. No se puede uno escudar en la herencia recibida. Es más importante ser fiel al espíritu de César Manrique y darse cuenta de que aquí teníamos que estar todos hermanados en la defensa de su obra y de su figura. Al final no lleva a ninguna parte. O sea, ha sido muy difícil para muchas personas y sobre todo personas que hemos conocido a César Manrique, pues muy difícil la relación con la Fundación, porque la Fundación desde una parte para acá, desde hace ya 10, 15 años para acá, o estabas con ella o estabas contra ella, ¿no? Y esta es una situación que muchos hemos vivido, ¿no? Mucha gente que fuimos amigos de César, gente que siempre hemos valorado y defendido la labor de César Manrique y su obra, ¿no? Porque es que su obra y su calidad pictórica, que muchas veces a mí me gustaría también que hablara de la calidad pictórica de César. Sí, pero un momento, porque volviendo al tema de si el Cabildo está legitimado o no legitimado para participar con un proyecto, hay una cosa que no se puede olvidar, y es que la parte más importante de la obra de César pertenece al Cabildo, no está en la herencia. Son los centros de arte, cultura y turismo, que es la parte más original de César Manrique. El paisajismo, la concepción del espacio, la construcción de paisajes, la reflexión sobre el mundo volcánico. Está en su pintura, claro, pero la gran obra que va a quedar es esa. Y esa pertenece, legítimamente, la paisajística pertenece al Cabildo. No es que tenga derecho, es que tiene la obligación de participar en el homenaje. Tiene la obligación. Se le podría reprochar que no participase en el homenaje, que no hubo acuerdo. Bueno, la condición que pusieron era esa, que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo, que hubieran consenso. Me parece que finalmente si ese acuerdo no era posible, no había que poner palos en la rueda al propósito del Cabildo de contribuir al homenaje. Es que además muchos creemos, Fernando, que era todo lo contrario. Si la Fundación hubiera avalado el Cabildo hiciera el centenario, todas las fuerzas estarían a favor. Claro, claro. Es que era al revés. Era al revés. Yo no había captado yo eso, pero me parece que eso podía haber sido el método. Sí, ¿no? Realmente estaba en la idea de que efectivamente el Cabildo homenajeara, en este caso, el centenario de César Manrique. Y la máxima autoridad, claro. O sea, ellos reconocen la época en que Pepín Ramírez era el presidente, es la autoridad más respetada políticamente, aunque no te guste el color político. ¿Qué más da? En definitiva, lo importante es la representación simbólica que da la legitimidad de las urnas. O sea, tú no puedes descalificar a una institución. Y además que conserva la titularidad de la obra más importante de César, que son los centros turísticos. Y además, paradójicamente, con un Cabildo al que no quiere ver la Fundación y que ha conseguido que esos centros turísticos, desde el punto de vista turístico, hayan funcionado como nunca. Es decir, desde el punto de vista de la empresarial. Es decir, antes no funcionaban como están funcionando ahora, ¿no? Que también es paradójico, quiero decir. Pero a punto de llevarlo a la ruina, precisamente. Un gobierno socialista, precisamente. Sí. Pero bueno, estas son cosas, a veces así se escribe la historia con los renglones torcido. En este caso me gustaría, ya para ir finalizando, Fernando, ¿tienes previsto escribir un libro ahora sobre la obra paisajística de César? Sí, yo quería contribuir con un artículo a esta exposición que está ahora abierta y tal, y escribí 15 páginas y después seguí escribiendo y es un libro de 120 páginas, que se llama Teoría del Paisaje, algo que no se había hecho hasta ahora, que yo tampoco había hecho, había tratado por encima en mi biografía, y ahora entro plenamente en un análisis del simbolismo de esa obra, que también
tiene relación, o sea, digamos que se presenta como una alternativa a la tesis que está manteniendo la Fundación, que es una tesis materialista y marxista sobre César. Yo creo que el valor simbólico de la obra tiene que ver con una dimensión espiritual y religiosa de la obra de César. César era un panteísta. Su única religión era el cosmos. Y por eso él hablaba con tanta frecuencia del término de profanación. Si él hablaba de profanación, es que porque para él esos espacios eran santuarios. Santuarios desde los cuales se contempla el cosmos. Los miradores siempre los hemos visto desde la perspectiva de que es la representación del paisaje. No, su auténtica religión era el cosmos. Y desde una perspectiva religiosa, pero no de una religión positiva como el cristianismo, sino una religión abstracta en la cual Dios está en todas las cosas. Y por eso, desde la azotea de su casa, contemplaba el cielo con un telescopio por la noche. Y una vez me lo dijo, dice, es por esto, porque esta es mi única patria, el cosmos. Efectivamente. Y bueno, por calificar su mejor obra espacial, como le quiera usted llamar, o paisajística, puede ser, como dicen algunos, lo que es el mirador precisamente del río. Es difícil elegir, porque el mirador es una obra magnífica, pero también lo es el jardín de cactus, y también lo es los jameos del agua. Habría que elegir entre los tres. Entre los y es muy complicado. Es muy complicado elegir entre los tres. Yo analizo obra por obra ahora y hablo de los conceptos, sí. ¿No? El concepto de mirador, de puerta, de transición, todos esos conceptos simbólicos que constituyen una obra cerrada que hasta ahora no se había estudiado. Hombre, pero el cosmos se puede ver perfectamente, lo estoy viendo porque desconocía esto que cuenta. Desde los jameos del agua, yo creo que tumbado en ese jameo tumbado se puede ver, pero no había yo caído en el mirador del río, que siempre uno mira la graciosa, no, las claraboyas también y todo, digamos, el espacio nocturno, si no hay nubes, que es una maravilla de noche. El mirador del río. Se dice que es nada más que para ver desde esa cristalera la graciosa. ¿Por qué proyectó una escalera de caracol que sube a la azotea? Es verdad. ¿Por qué lo hizo? Para ver el cielo. Claro, para ver el cielo. Curioso. Pues vamos a terminar, Fernando. La verdad que ha sido muy interesante. La verdad que en Lanzarote ha sido muy difícil que una persona pudiera expresar lo que piensa. Y sobre todo sobre César, pero sobre todo sobre la Fundación César Manrique, que ha sido un poder fáctico más de esta isla, ¿no? Un contrapoder, como dicen. Un contrapoder durante tanto tiempo, ¿no? Y que en realidad, pues bueno, es bueno que se escuchen voces distintas, voces, no voy a decir valientes, pero sí por lo menos porque vamos, aquí Lanzarote es muy complicado. Yo no sé qué problema le va a traer a usted dentro de... Pero... Yo hablo desde el conocimiento de la obra y como experto en la obra. Puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, lo admito, pero vivimos en un mundo libre. Hombre, evidentemente. No, digo por esto los círculos de poder culturales que pueden existir, ¿no? Que le pueden poner la X. Pero bueno, en cualquier caso ya usted ya ha pasado mucho, ha caminado mucho y me imagino que tiene ya... que esto no le asusta, me imagino. No. Pues don Fernando Castro, catedrático de Historia y Arte y también biógrafo de César Manrique, miembro de la Fundación en el aspecto de asesor hasta el año 2017. Muchas gracias y la verdad que mucha gente le ha agradecido que hable con esta claridad y libertad al menos. Buenas tardes. Gracias. Don Valentín, nos vemos. Nos vemos, Jorge. También don Sergio. Buen fin de semana, Jorge. Y nosotros, no es una amenaza, pero volvemos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.